Hablaremos hoy de algunos espacios y lugares de los mitos egipcios. Ustedes saben que los dioses egipcios no son muy simpáticos para este programa. Los mitos del Egipto son complejos, burocráticos, caprichosos. Quizá, o al menos en la humilde opinión de este charlista, quizá no tienen un régimen poético tan intenso como otros, como por ejemplo los mitos griegos o los nórdicos incluso, ¿no? Escandinavos, ¿no? Bien. Es bastante complicado entender cada historia. Son fastidiosas las historias. Uno siente fastidio antes que nada. Pero bueno, en medio de esa burocracia aparece cada tanto algo estupendo. Cada tanto, muy cada tanto. Bien, ¿qué quiero decir además cuando digo que carecen de poesía? No es una queja ante la falta de un tono hueco y engolado, no, sino ante la falta de un régimen alegórico, ante la falta de una pluralidad de sentidos. Es casi mecánica la narración, ¿no? Claro. Ante la falta de un juicio acerca de la condición humana, es decir, todos aquellos elementos que conforman la poesía en su sentido más cabal. Por ahí lo tienen, pero no son tan fuertes. Imaginemos un mito griego, uno cualquiera entre tantos. Heracles anda por ahí y llega allí donde vive el héroe Alcioneo. Y este hombre lucha con Heracles y Heracles nota que cada vez que lo tira al suelo, el tipo se hace más fuerte. Y hasta que al final cae en la cuenta de que es la tierra donde él ha nacido, quizá la tierra de Flegras, la que le da fuerza. Entonces lo traslada a otro lugar, Heracles, lo toma en los hombros, lo traslada a otro lugar y allí lo vence completamente. Y ahí termina la historia. Y nadie agrega nada. Una mínima aventura de Heracles. Y sin embargo uno sale de su lectura con un montón de ideas. Esa lectura ha disparado una serie de ideas acerca del vínculo que el hombre tiene con el lugar en que nació, etcétera. Por ahí con los mitos egipcios sucede bastante menos. Pero bueno, vamos adelante con esto, ¿no? En otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían era un lugar de magníficos palacios, fuentes, jardines. Por ejemplo, el palacio de Odín, o si no, el Valhalla, aquel establecimiento nórdico en donde son agasajados quienes mueren en batalla. Y entonces allí beben toda la noche y comen. Y son atendidos por señoritas, pero al amanecer van a la batalla. Batallan todo el día y allí son heridos y aún muertos. Eso es lo que se llama morir en su ley, justamente. Claro. De ahí. Entonces, aquel palacio, y ahí nótese también un enorme significado, aquel palacio, el paraíso que da a los guerreros es guerra. Es así la cosa. Pero como quiera que sea un palacio hermoso, no hay en los mitos egipcios unas construcciones de esa naturaleza, ¿no? No se ven palacios, ni hay descripciones de un lugar mágico, hermoso, donde los dioses hacen notar su poder a través de la arquitectura. Los dioses viven, claro, más o menos bien, pero no hay descripciones de los lugares donde vivían. El cielo era el lugar de residencia natural de las divinidades astrales y las decisiones divinas bajaban desde el cielo a la tierra y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora, los dioses parece que vivían en el cielo, pero tenían que alimentarse en la tierra, de modo que bajaban cada día y pasaban con cierta facilidad del cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre les resultaba imprescindible para alimentarse. Además,
el universo celeste y el terrestre mantenían relaciones constantes. Había un centro creado alrededor del valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no solo en el paisaje de los hombres, sino también en el paisaje de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra religión. Se me dirá, Odín tenía un barco. Sí, era un gesto humorístico el barco de Odín. De hecho, la forma en que estaba construido y la forma en que se podía estacionar o guardar. El barco se podía doblar muchísimas veces hasta que guardárselo en el bolsillo interior de la americana, si es que los nórdicos usaban tal cosa. Pero pienso en los mitos griegos, donde los dioses marítimos como Neptuno, Poseidón para nosotros, no precisaban andar en barco. Vivían bajo las aguas, eran las aguas. Esos son dioses. Esos son dioses, no tipo que andan en canoa. Los barcos de los dioses egipcios eran solamente un medio para que el dios no se ahogara. O sea, era un indicio de su poder limitado. Horus se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no utilizaba otro medio de transporte, incluso cuando visitaba a otros dioses. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas para un dios. Por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Eso sí, cuando corrían ligero. Tenían gran velocidad. Aquiles también. No habían creado al mundo tampoco estas divinidades, pero podían producir modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, por ahí hacían pozos. Cosas caprichosas, ¿no? Había un pozo en Farbaitos que nadie tapaba porque lo habían hecho los dioses. Y se decía que si alguien tapaba el pozo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores, tal como sucede con la fábrica de infladores El Rey del Inflador. Era un pozo vengativo como tantos. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no habitaban todos juntos en un mismo lugar, estaban desparramados. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. En los mitos griegos los dioses andaban por ahí, pero estaba por lo menos el Olimpo, el centro, que era una especie de sede central, ¿no? Pero en Egipto no. En Egipto no había ni siquiera esa sede. La dispersión a veces era tal que algunos de los dioses se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Y seguramente habría dioses extraviados y perdidos. Había una arquitecta que construía moradas para dioses. Se llamaba Seshat. Era ayudante de Tot, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia, ¿no? Los herméticos tomaron la figura de Tot y la figura de Hermes Trismegisto, y ejercieron con ello un sincretismo que favoreció la riqueza de Tot. Tot, según se dice, había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos. Casi todas las mitologías tienen algún libro así, pero los judeocristianos tienen muchos. Basta hablar del Sefer Raziel, el libro aquel que sirvió a Noé para saber cómo se construye un arca, ¿no? El pueblo del libro, no en vano se lo llama así, ¿no? Además, pero cuando dicen el libro se refieren a la Biblia, que es un libro más bien sonante y constante, ¿no? Pero el otro es un libro mentado, que nadie ha visto, o quizás sí, ya un día hablaremos del Sefer Raziel. Bien, el libro de Tot estaba constituido por unas páginas de oro, y según parece desconfiado Tot de la maldad de los hombres, pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de esos conocimientos, encerró el libro en una caja de cobre, y la de cobre en una de oro, y la de oro en una de plata, y así. Y tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, y algunos alquimistas, o algunos esoteristas, pretendieron haber tenido cierto acceso a ese libro, al libro de Tot. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nada menos que el padre Athanasius Kircher, que decía que había visto una lámina del libro de Tot, que él había visto una lámina del libro de Tot.
Otros dicen que lo que queda del libro de Thoth no es otra cosa que el tarot, ese mazo de cartas que se utilizan para adivinar. Dicen que ese es el libro de Thoth, o lo que ha quedado de él, o la traducción, o la reducción a la mínima expresión del libro de Thoth. Algunos exégetas, Alejandro, eso que a usted, a mí tampoco, no nos gustan demasiado, que siempre meten extraterrestres cuando no saben qué decir, dicen que este conocimiento fue trasladado a un pueblo que no tuviese escritura, no los egipcios, sino los egipcianos, es decir, los gitanos, porque encerraba tanto poder que se lo iba a dejar nada más para que hicieran pequeñas gracias, pequeñas artimañas, ¿no? Esos eran los egiptanos, ¿no? Exactamente. Que venían, según ellos mismos decían, venían de Egipto. Claro. Por ahí, y ahí viene todo ese asunto del parecito faraón. Sí. ¿Qué tiene que hacer el parecito faraón en las canciones de España? Claro. Bueno, somos gitanos, señor, venimos de Egipto, como cualquiera nuestro sabe. nombre no lo indica. Bien. También dicen que, o mejor dicho, es cierto, que del tarot salieron las cartas españolas, las cartas comunes con las cuales jugamos nosotros, donde puede incluso afirmarse que aquel libro que contenía todos los conocimientos divinos y humanos vino a convertirse en algo para jugar al chinchón, ¿no? Como usted decía, una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos. O a lo mejor resulta ser que el libro de Thoth todavía está allí, en el fondo del Nilo, y que nadie sabe qué demonios decía. El caso es que esta chica, Seshat, la ayudante de Thoth, se encargaba de construirles la vivienda a los dioses. Se encargaba de los planos, de los trazados, era experta en el arte de la astronomía, que le permitía orientar de forma correcta las construcciones. Dioses más poderosos, lo digo de nuevo, dioses más poderosos hubieran sido capaces incluso de modificar las estrellas. Es decir, en vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento el norte para que mire a mi casa. Los dioses y los hombres, digo en otro orden, no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Así que los dioses, cuando querían ocultarse, vaya a saber por qué, se imagina que un dios que necesita ocultarse no es demasiado poderoso. Bueno, se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. Y otra característica que es interesante es la del más allá. Hemos hablado de residencias celestes, pero el cielo no era el más allá. El más allá es también una construcción. Es algo, lo hicieron, lo inventaron, porque es una residencia subterránea, creada para Osiris y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado incluso este más allá para su reposo nocturno, como una especie de garage. El sol descansaba de noche y nada más. Pero este imperio subterráneo respondía a la idea de una invención, de una construcción. El sol, desde luego, pasaba por el más allá en un breve viaje nocturno, e incluso dicen que bajaba un poco las luces. El sol bajaba un poco las luces para no encandilar a los habitantes de aquel mundo, ¿no? El mundo de los muertos. En los mitos aparece también una idea curiosa, ¿no? Desde el mundo de los vivos, si vos pegás la oreja al suelo, podés escuchar en lo que pasa, podés escuchar lo que está sucediendo en el mundo subterráneo. Nunca en ningún mito fue conveniente tomar contacto con los muertos. Siempre había que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar, digo en los mitos egipcios, tenían que llevar un abad de Osiris y un salvoconducto de Anubis, el dios con cabeza de chacal, ese que parece un perro, ¿no? Es una especie de decreto que venía con un salvoconducto redactado por el propio Thoth. Esto revela la esencia escribanil y leguleya de los mitos egipcios. Bueno, ¿a quién se le ocurre que un muerto que vuelve a la vida tenga que llevar un certificado de buena conducta en papel sellado de 2 pesos, ¿no? ¿Qué sé yo? Una cosa de escribanos. El mundo de los vivos, desde luego, disponía de medios muy escasos e imperfectos para comunicarse con el mundo de los muertos, tal como ocurre ahora. Cada vez son más imperfectos. Sí. Había algunos mensajeros de los dioses que venían a veces del mundo de los muertos hasta el cielo y que caminaban durante días. Quiere decir que en caso de urgencia los dioses se veían en gravísimos problemas para establecer comunicaciones.
se cuenta que Horus podía dialogar con su padre porque en Busiris existía un pasaje hacia el más allá que permitía que las palabras del que se acercaba a esa abertura fueran escuchadas con claridad. Cuando digo su padre, digo Osiris. Tenía 2 hijos, Horus y Set. Sin embargo, parece que las cosas no eran tan sencillas, sobre todo porque muchas veces aquel agujero estaba cerrado. ¿Y quién cerraba el agujero? No sabemos. O sea que los dioses tropezaban no solamente con una burocracia, sino hasta con una corruptela. ¿Quién cerraba el agujero? Que lo diga uno, claro. No sabemos. Ra no sabía dónde estaban sus más cercanos colaboradores. Los mensajeros tenían que andar recorriendo mundos y mundos para llevar mensajes de entre los dioses. Por ahí cerraban el pasaje este de Busiris y ni siquiera sabemos quién lo cerraba. Bueno, esto es un mundo desordenado. Un último detalle. Para que un mensajero pudiera llegar hasta el dios de los muertos, era necesario que sufriera una metamorfosis. Debía estar habitado, en cierto modo, por la personalidad de aquel de quien llevaba el mensaje. Y era necesario que se reconociera en el mensajero alguno de los pensamientos más íntimos del remitente para demostrar que aquella transformación era auténtica. Y ese pensamiento servía de contraseña. Luego se le proporcionaba al mensajero un atributo que le permitía circular por el reino de los muertos con libertad. No sé cuál sería. Bueno, entonces, así que vos sos el mensajero, un pensamiento del remitente. Claro. El pensamiento del remitente. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Es cierto. Bien. Esta falta de poesía, que desde aquí humildemente notamos, ¿no? que tal vez se deba a nuestro desconocimiento, de los mitos egipcios, se salvó de sucumbir a causa del olvido. Dice Virgilio Espósito, que es mejor el verso aquel que no podemos recordar, ¿no? Cuando Herodoto visitó el Egipto, le contaron algunas de estas cosas y a él le parecieron misteriosas. Y yo creo que les debe haber hecho esta impresión de misterio, porque en Grecia ya no las sabían, si es que alguna vez las habían sabido, y en Egipto casi tampoco. Ya se empezaban a olvidar. Ya había pocos que leían los jeroglíficos. Claro. Y poco después ya no existió ninguno que pudiera leerlos. Hubo siempre en la civilización griega y luego entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué es lo que sabían. Pero de todos modos algo sabían. Calcule que cuando César procedió a la reforma del calendario, casi idéntico, bastante parecido al gregoriano, el anterior calendario, que era el juliano. El gregoriano es una reforma posterior, de 1500 y pico. Bueno. Y digo, cuando César reformó el calendario, se nutrió de la sabiduría egipcia. Los egipcios sabían mucho de eso, de calendarios, de inundaciones del Nilo, de observaciones astronómicas, pero sus mitos no eran tan graciosos como los mitos griegos, ¿no? Eran un poco pedestres, tal vez. ¿Acaso lo que siempre admiramos, esa idea de la supervivencia del alma en los egipcios, es una idea que no se dice así como lo dije? Es más vasta con B larga que eso. Calcule usted que pensaban que para que la vida después de la muerte tuviese lugar, era indispensable preservar los cuerpos. Y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, un deseo de preservar un cuerpo para perdurar. Ahora, si la idea de inmortalidad era la de una momia, que por otra parte estaba sujeta a la acción de los ladrones de tumba, por ejemplo, o de la impericia de los empleados, en fin, digo, esa idea de inmortalidad es muy pequeña y de vuelo muy corto, ¿no? La eternidad no es lo que dura una momia, imagínese. Uno está en pleno paraíso y viene un tipo y le dice, flaco, malas noticias, te afanaron la momia. Claro. Y además en ese estado, porque eso tampoco es la idea de parecido con la vida, ¿no? Como no, claro, tampoco es verdad. Hay que leer todo esto que acabo de decir es para justificar que hoy no vamos a hablar de los mitos egipcios. Sin embargo, hay un libro estupendo de Norman Mailer
que se llama Noches de la Antigüedad, que nunca fue un gran éxito, pero sin embargo tiene lo suyo. Y ahí hay bastante de esto, bastante de estos esfuerzos destinados, esfuerzos incluso patéticos, destinados a conseguir la inmortalidad. No es casual que sea Mailer quien escribe en ese tono estas cosas, un norteamericano que ha opinado mucho sobre este imperio moderno también, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, él mismo participó en las protestas contra la guerra de Vietnam, supongo que habrá ido en cana, habrán empujado un cacho, pero fue un hombre que tenía su idea particular acerca de la naturaleza de la política de Estados Unidos en el mundo. Cuenta Mailer en un libro que creo que se llama Ejércitos de la Noche, algo que está relacionado con estas protestas en Washington acerca de la guerra de Vietnam, pero también con algunas cosas que nos suceden a nosotros, digo nosotros los que estamos aquí detrás de esta mesa, ¿no? El tipo lo meten en cana, va a una manifestación, lo meten en cana. Y en realidad lo meten en un gigantesco galpón, que había un montón de gente, centenares y centenares de personas, y él estaba allí, ¿no?, sentado. Y hay un bebedero, y él está aburrido. Cuando uno está aburrido, toma estas determinaciones. La determinación que toma Mailer es no tomar agua. Dice, no voy a tomar agua. Y pasan las horas y las horas, todo el mundo toma agua, pero Mailer no. ¿Por qué? Y porque ha decidido no tomar agua. Hasta que finalmente toma agua. Y entonces empieza a beber de un modo desaforado litros y litros de agua. Es decir, o la santidad absoluta o el desenfreno. Claro, el exceso, vamos. Extraordinario. Es maravilloso. En Vermont, se fue a vivir a Vermont en algún momento para no soportar las molestias que le producía no el mundo a su vejez, sino su vejez al resto del mundo, decía irónicamente. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge Doria? Estaba pensando, Alejandro, que una persona que se merece alguna dedicatoria es este muchacho que no se sabe muy bien por qué acompañó a nuestro amigo Napoleón Bonaparte, llamado Champollion, ¿no? Y que se dedicó a mirar piedras. La gente que mira piedras tiene su encanto. Estaba pensando también que es la cercanía de estos mitos con la burocracia tiene que ver con algo que es lo que emparentaba a los faraones con los dioses. Allí donde el poder se siente Dios y no lo demuestra, hermano, estamos complicados, ¿no? El mito religioso empieza a decaer en su poesía y se convierte en un mero instrumento de la perpetuación de las clases dominantes. Del mismo modo, cuando aparece esta idea de que el afuera es riesgoso, aquellos imperios que empiezan a decaer también y que quieren preservar demasiado lo que tienen, se vuelven egoístas. Esto ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia, y eso también le pasó a ese imperio, de modo que ese egoísmo también trascendió en la preservación de los relatos. Pensaba después también que la diferencia entre la vida y la muerte tiene que tener algún grado más de intensidad, y pensaba que justamente el más allá no puede ser tan prosaico, y por eso las comidas, las bebidas que le ponían a los fiambres, y esto de matar gente para que se fueran con ellos. Digo, sí, claro. En este delirio también hay alguna perversión. Pensaba también que los pozos no se tapaban, quizás porque estaban esperando que apareciera el petróleo, y que ahí es donde no descubrieron, nunca sabían quiénes eran sus compañeros. Si no les hubiera pasado como algunos hermanos peronistas acá y se habrían confundido. Pero en realidad a quien pensaba dedicar esto es alguien, Alejandro, que lo tenemos como invitado a veces en este programa, que es un muchacho al que la familia lo llamaba Menofis IV, pero todos sabemos que se llamaba Akenatón. Akenatón. Y que algún día dijo, hay algo de esto que no funciona. Y cambió la religión. Y a él le debemos nada menos, mucho antes que Moisés, el monoteísmo, justamente. Es cierto que después vinieron los generales, de siempre lo derrocaron, lo difamaron. Además, alguien cuya mujer, cuya novia se llama Ahí viene la linda, vamos, Nefertiti, es un tipo respetable, ¿no? Con sus hijas, él construyó una ciudad. Sí, claro. Que casualmente es la ciudad mejor conservada para los arqueólogos que existen. Que existe, aunque no queda nada de esa ciudad, es el Amarna. Pero esa ciudad fue destruida y durante la vida de Akenatón, que fue depuesto por ahí, creo que se llamaba este general que lo depuso, y quedaron los cimientos. Y contrariamente a lo que ocurre con otras ciudades, en donde sobre los cimientos originales se edifican otros, y donde había un baño hay una avenida, y después otra y otra. Troya mismo tiene como 10 ciudades de Troya, una arriba de la otra. Eso confunde, no se sabe cómo era finalmente en el origen. Acá quedó solo eso, y los cimientos están intactos. Podría hoy trazarse un plano de Tel el Amarna, tal como los tenía ante su vista
el amigo Akenatón. Incluso esos generales intentaron que no quedara nada de eso, porque así iban a poder hablar de viejos tiempos, de otra época en la cual las cosas estaban mejor, y sin embargo, digamos, a la hora de pensar estas cosas, sabemos que no basta con que el pasado haya pasado para que sea bueno. Digamos, los buenos tiempos, las buenas memorias no vienen solamente de un determinado pasado, sino porque fue bueno. Esos son los buenos viejos tiempos. Y Viejos Tiempos se llama un tango cuyo autor es Carlos Gardel, pero que nunca cantó, especialmente porque no tiene letra. Y va a tocarlo nuestro guitarrista de cabecera, Juanjo Domínguez.